Hay una imagen circulando. Donald Trump, bañado en luz divina, las manos extendidas, la gramática visual exacta de Cristo. El mundo evangélico, su base más leal, especialmente en los Estados Unidos, no la rechazó unánimemente. Una parte la defendió, la otra la llamó blasfemia. Las dos tienen razón, pero no por las razones que creen. La pregunta real no es si Trump está siendo comparado con Jesús. La pregunta es, ¿con qué Dios? Porque si miras con honestidad lo que está ocurriendo, no políticamente, sino teológicamente, lo que ves es algo que la iglesia lleva 1900 años negando. Que dentro del cristianismo no hay un solo Dios. Hay dos. Y llevan siglos en guerra. Esa imagen no cayó del cielo. Aterrizó en una pista que llevaba años siendo construida, ladrillo a ladrillo. La progresión es clara si la miras sin parpadear. Muchos dicen, Dios lo eligió. Ese es el primer ladrillo. Otros es que Él es como el rey Ciro, un líder defectuoso que Dios usa para sus propósitos. Segundo ladrillo. Sus persecuciones son como las de Cristo, algunos afirman. Ese es el tercer ladrillo. Entonces la imagen, sin palabras, sin necesitarlas, porque el lenguaje ya había hecho el trabajo. Esto no es una pendiente resbaladiza, es una arquitectura deliberada. Y la pregunta que nadie quiere hacer es la más importante. ¿De qué Dios se construye esa arquitectura? Porque desde el Dios de Jesús es imposible. Pero desde el otro Dios, el que la iglesia lleva siglos fingiendo que es el mismo, tiene una lógica perfecta. En el segundo siglo, Marción de Sinope miró las escrituras que algunos cristianos leían y dijo algo que en aquel entonces nadie quiso escuchar. Que el Dios de ese libro, de las antiguas escrituras, no podía ser el Padre de Jesucristo. No lo dijo como opinión, sino como diagnóstico. El Dios de la Biblia hebrea ordena masacres, endurece los corazones para después castigarlos por tenerlos endurecidos. Exige sangre, elige a un pueblo sobre todos los demás y sanciona violencia contra el resto. Sus profetas ungen reyes, sus sacerdotes bendicen ejércitos. Aparece en Jericó no para predicar, sino para hacer caer los muros, para que su ejército entre a matar. Ese Dios es tribal, territorial, profundamente interesado en quién gana las guerras y quién controla la tierra. Marción lo llamó el Dios creador y justo. Otros lo llamaban el demiurgo, un ser real, poderoso, pero que no es el Dios supremo. El Padre revelado por Jesús era algo radicalmente distinto. No un patrón de naciones, no un hacedor de reyes, un Padre universal que vino a abolir la lógica misma del poder sagrado. Ama a tus enemigos.
bendice a los que te persiguen. Mi reino no es de este mundo. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dos dioses, dos universos morales incompatibles. La iglesia no le quiso creer a Marción en el año 144 después de Cristo y terminó creyendo y declarando de que eran el mismo Dios. Y luego pasó los siguientes 19 siglos sin poder explicar cómo el Dios que ordenó el genocidio de los cananeos es el mismo que dijo: bienaventurados los mansos. Esa contradicción nunca se resolvió. Solo se enterró, se ignoró. Y lo que estás viendo en este año 2026 es esa contradicción desenterrándose sola. Déjame describir al primero de los dioses con precisión. El demiurgo. Este elige naciones, hace pactos con pueblos específicos y los pone por encima de todos los demás. Levanta líderes defectuosos, incluso brutales, porque tiene propósitos que están por encima de la moralidad ordinaria. Bendice ejércitos, entrega tierras, castiga a los enemigos de su pueblo elegido. Este Dios entiende el poder político como un instrumento divino completamente legítimo y confirma a sus elegidos de una manera muy específica, con victoria. Ganas, señal de que Dios está contigo. Pierdes, señal de que en algo fallaste. De este Dios nace de forma completamente natural toda una teología, la que produce la idea de que una nación puede ser elegida por Dios, la que produce oraciones por la victoria de un ejército, la que produce la imagen de un líder político bañado en la luz que solo a Cristo le pertenece. Esto no es una corrupción de esa teología. Es esa teología plenamente expresada. Y el demiurgo lleva siglos haciendo esto. Lo hizo con Constantino, lo hizo con las cruzadas, lo hizo con el destino manifiesto, lo está haciendo ahora. Siempre encuentra una iglesia dispuesta a prestarse a eso. Y ahora el otro, el Padre de Jesús. Este Dios no toma partido en tus guerras. No confirma a tus líderes políticos dándoles victorias electorales. No aparece en el material de campaña. No está disponible para bendecir a tu ejército. No hace pacto con naciones. No tiene un pueblo elegido al que proteger de sus enemigos. Su única alianza es con los últimos, con los que no tienen el poder, con los que el demiurgo y sus reyes han aplastado. Dijo: los mansos heredarán la tierra, no los poderosos. Dijo: hay que amar a los enemigos, no destruirlos con respaldo divino. Dijo que su reino no es de este mundo, no que su reino será administrado por el partido correcto. Fue arrestado por el Estado, fue torturado por el Estado, fue ejecutado por el Estado. Y su respuesta fue simplemente: perdónalos,
No fue llamar ejércitos de ángeles. No fue llamar al castigo. No, perdónalos. Este Dios no produce teología de poder. Produce teología de cruz. Y la teología de cruz no se lleva bien con los tronos. Nunca se ha llevado bien. ¿Por qué la iglesia lleva 1900 años fingiendo que estos dos dioses son el mismo? El demiurgo es enormemente inútil si eres un emperador, si necesitas de un Dios que sancione tu poder. Si eres un general, necesitas un Dios que bendiga tu guerra. Si eres un movimiento político, necesitas un Dios que elija tu bando. El Padre de Jesús no sirve para nada de eso. Es desde la perspectiva del poder completamente inútil. Así que la historia del cristianismo muestra una y otra vez este patrón. La iglesia toma el Padre de Jesús, su vocabulario, sus imágenes, su lenguaje emocional y lo pone al servicio del demiurgo. Usa las palabras de Jesús, usa la cruz de Jesús, usa el nombre de Jesús. Pero adora al Dios que Jesús nunca adoró. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Evangelio alrededor del mundo. No es hipocresía, es algo más antiguo, más profundo. Es la guerra de los dos dioses disfrazada de unidad cristiana. Pete Hegseth, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, invocó a las Escrituras para enmarcar el conflicto militar contra su enemigo, orando en funciones oficiales por la victoria, no por sabiduría, no por paz, no por los enemigos, por victoria. Amar al enemigo no deja espacio para pedirle a Dios que los aplaste. Mi reino no es de este mundo. Esas palabras no dejan espacio para pedirle a Dios que proteja las fronteras de ese mismo país. Pero desde el demiurgo, desde el Dios que apareció en Jericó a hacer caer los muros para que sus ejércitos pudiera entrar, orar por la victoria militar de una nación no es solo coherente, es obligatorio. El demiurgo espera esas oraciones y en veces responde a esas oraciones. Y los que oran así no son hipócritas, ni están confundidos. Están adorando al Dios que realmente tienen. El problema no es su fe. El problema es a quién le tienen fe. Esto ha pasado antes, varias veces. La Alemania de los años 30 fue la más brutal. La iglesia protestante alemana abrazó al régimen. Encontró a su ungido y mezcló el cristianismo con la política. Y después lo llamó fidelidad. Ahora un grupo pequeño se negó. La iglesia confesante dijo que no. Dijeron lo que nadie quería escuchar. Esto no es cristianismo. Esto es el demiurgo con vocabulario cristiano. Esto es idolatría. Bonhoeffer fue ejecutado, pero la historia ya emitió su veredicto sobre quién adoraba al Dios de Jesús y quién adoraba al otro. Lo que está ocurriendo en este 2026 no es una crisis nueva. El mismo patrón
los mismos dos dioses. Y es la misma pregunta de siempre. ¿Cuándo la iglesia va a elegir a uno? Ahora, yo sé exactamente lo que algunos están pensando. El demiurgo siempre gana. Bueno, siempre ha ganado. Los imperios son reales, los ejércitos son reales, el poder es real. Si lo que quieres es poder, el demiurgo es el dios más eficiente que existe. El dios de Josué gana tierras y después se pierden. El dios de Constantino gana un imperio y después se cae. El dios del nacionalismo cristiano gana elecciones y después se revierten. El Padre de Jesús pierde todo. Su hijo es arrestado, torturado, es ejecutado en público como un criminal por el estado más poderoso de su época. Y entonces, sin ejércitos, sin emperadores, sin ninguna de las palancas que el demiurgo entiende, ese fracaso se convierte en lo que transforma el mundo. No porque ganara, sino porque demostró que el poder del demiurgo no es la última palabra. No sé cómo termina esto. No sé si la fractura visible del 2026 es el principio del fin de algo o simplemente otra crisis que el cristianismo absorbe y olvida. Pero yo sé esto. La pregunta que está sobre la mesa ahora mismo no es nueva. Es la misma que Marción plantó de pies ante los líderes de Roma. ¿A cuál de los dos dioses está siguiendo el cristianismo? ¿Al que unge reyes y bendice ejércitos? ¿O al que dijo, los mansos heredarán la tierra? Porque los dos no pueden ser el mismo Dios. Nunca lo fueron. Nunca lo serán. Y cada imagen de un líder político bañado en luz divina, cada oración por victoria de un ejército nacional, cada vez que el nombre de Cristo se usa para legitimar el poder de un hombre, esa es una respuesta a esa pregunta. Una respuesta muy clara. Le están orando al Dios equivocado.